¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ya en otro capítulo 14. Vamos a tocar el tema del análisis de cuencas visuales y cuencas hidrográficas. ¿Ok? Y dentro de este capítulo vamos a tocar el tema del análisis de la cuenca visual, ¿no? Es un tema bastante interesante que vamos a abordar el día de hoy. Como siempre, vamos a plantear nuestro sumario para esta clase, el análisis de las cuencas visuales y las cuencas hidrográficas, pero vamos a tocar 6 aspectos de las cuencas visuales, ¿no? Primero vamos a tocar el tema de lo que es la operación de la línea de visión, el análisis de la cuenca visual basado en un raster, el análisis de la cuenca visual basado en un TIN, ¿no? Ya sabemos que es un TIN, la cuenca visual acumulada, la precisión del análisis de la cuenca y las aplicaciones, ¿no?, que tenemos. Es un tema bastante interesante. Ahora, el análisis del terreno cubre los parámetros básicos de la superficie terrestre, ¿no?, como la pendiente, el aspecto y la curvatura, ¿no?, y así como las aplicaciones más específicas. Ahora bien, una cuenca visual es un área visible desde un punto de vista, ¿ok? No es más que eso, ¿no? Es el área visible desde un punto de vista. Por ejemplo, nos paramos sobre un edificio de 15 pisos y podemos ver todos los edificios mayores a 14 pisos, ¿ok? Y eso es básicamente lo que persigue el análisis de las cuencas visuales, ¿no? Ahora, la cuenca visual, como ya mencionamos, es un área visible desde un punto de vista, y el análisis de la cuenca visual se refiere a la derivación y a la evaluación de la precisión de estas cuencas, ¿no? Vamos a analizarlas. Ahora, los ejemplos de cuencas visuales van desde áreas muy vastas, por ejemplo, si nos paramos sobre el Empire State Building, hasta áreas tan pequeñas como puede ser una torre de comunicaciones, ¿no? Entonces, las áreas son algo independientes y básicamente pueden ser a nivel de escala, ¿no? Si nosotros nos ponemos sobre el monte Everest, nuestra visibilidad va a ser muy amplia, ¿no? Y si nos paramos sobre un montículo, nuestra visibilidad va a ser muy limitada. Ahora, los estudios de cuencas visuales, además de delimitar áreas visibles, también se pueden analizar el impacto visual o el valor de esa área, ¿no? Entonces, es bastante muy interesante que podamos aplicarlo esto en varios aspectos de nuestros quehaceres, ¿no? Ahora, se ha descubierto, por ejemplo, que la gente está dispuesta a pagar por una habitación del hotel con vistas, ¿no? Y no es nada raro, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en un hotel que tenga vista al mar, o un hotel, o en un albergue que tenga vista hacia las montañas, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante que lo podamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, una cuenca, como mencionamos, es la captación de área que drena una superficie. Eso es básicamente lo referido a una cuenca hidrográfica, ¿no? O sea, la cuenca es el área de captación que drena el agua superficial a una salida común. O sea, todo drenaje hacia un solo punto en un área específica, ¿no? Y ahora, la canalización del agua superficial en el terreno se pueden delinear, ¿no? Ahora, los estudios de cuencas hidrográficas rara vez se detienen en el mapeo, respecto a los límites, ¿no? Okay. Esto lo mencionamos básicamente para poder diferenciar lo que son las cuencas visuales y las cuencas hidrográficas, ¿okay? Cuenca hidrográfica, básicamente red de drenaje. Cuenca visual, punto de vista, ¿no? Lo que puedo ver y lo que no puedo ver, desde un determinado punto de vista. Ahora, para efectos de una cuenca visual se refiere, como ya lo mencionamos ya, a la porción de la superficie terrestre que es visible desde uno o más puntos de vista, ¿no? Y cuando optamos con ArcGIS nos puede mostrar qué zonas son visibles desde un punto, por ejemplo este punto aquí, y qué zonas no son visibles, ¿no? Y acá está mostrando, ¿no?, en gris bajo, invisible, y gris más claro, más oscuro, perdón, visible, ¿no? Ahora, el proceso para derivar las cuencas visuales se denomina análisis de visibilidad o
cuenca visual, ¿no? Ahora, la primera suele ser una capa de puntos que contiene uno o más puntos de vista, ¿no? Como una capa que puede ser con torres de vigilancia, torres de comunicación, ¿no? También se puede utilizar una capa de líneas, ¿no? Para que nosotros podamos mostrar en qué puntos de ese sendero o ese camino hay visibilidad, ¿ok? Ahora, la segunda forma de analizar las cuencas es a través de una entrada, ¿no? Mencionábamos, ¿no? La primera forma de analizar, pues ponemos los puntos de visualización y esos pueden ser puntos, uno o varios, o puede ser una línea, ¿no? Digamos, ese es, digamos, cómo comenzamos a analizar la cuenca. Lo segundo es un DEN, ¿no? Que es un DEN o un TIN, ¿no? Que básicamente representa la elevación, ¿no? Ahora, usando estas dos entradas, el análisis de cuencas visuales puede derivar en áreas visibles que se representan, por ejemplo, puede ser áreas visibles desde las torres o pueden ser vistas panorámicas desde senderos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hacemos todo el camino Inca, ¿no? Y queremos ver qué porciones o qué accidentes geográficos se pueden ver desde el camino, ¿no? Y podemos hacer ese análisis desde ArcGIS, ¿no? Ahora bien, continuamos con lo que son las operaciones de línea de visión, ¿no? La operación de línea de visión es la base para el análisis de cuenca, como lo mencionábamos, ¿no? Conecta el punto de vista con el objetivo, ¿no? Si alguna tierra o cualquier objeto se eleva por encima de esa línea, entonces el objeto es invisible, ¿no? Entonces, eso es parte de las operaciones y básicamente esta parte dentro del análisis de la cuenca visual, ¿no? Una línea de visión, ¿no? Y en esa línea de visión vamos a ver respecto a esa línea qué accidentes geográficos o qué zonas podemos ver y cuáles no. Ahora, si ninguna tierra o objeto bloquea la vista, entonces el objeto es visible, ¿no? Es lo que nos intenta mencionar aquí. Ahora, en lugar de simplemente marcar un punto objetivo como punto visible o no, un sistema de información geográfica puede mostrar una línea de visión con símbolos para las partes visibles e invisibles a lo largo de esta línea, ¿no? Dentro de esto también, en la figura que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, se ilustra una operación de línea de visión sobre un TIN, ¿no? Mencionábamos que podemos utilizar un TIN o un raster, ¿no? La figura A muestra las partes visibles en color blanco y la parte invisible en color negro, ¿no? La línea de visión que conecta el punto de vista y el punto de objetivo, ¿no? Ahora, la figura B muestra el perfil vertical a lo largo de la línea de visión. En este caso, el mirador se encuentra a una altura de 994. Es algo bastante referencial, es solo un ejemplo. Vamos a suponer que un observador está a 994 metros al lado de un arroyo, ¿no? La parte visible de la línea de visión sigue la pendiente descendente, ¿no? Y vamos a ver qué zonas pueden ser visibles, ¿no? Más que dar más explicación, vamos a ver esto, ¿no? La línea de visión, por ejemplo, podemos ver, ¿no? En toda esta línea que nos he trazado, esta porción, ¿no? En color, en color negro es la parte invisible, ¿no? Es una zona que no podemos, son zonas que no podemos ver. La parte en blanco son zonas que sí podemos ver. ¿Y cómo podemos representarlo? Básicamente con el gráfico número 2, ¿no? Aquí en el gráfico 1 estamos viendo esta línea, ¿no? Solamente la porción en negro es el área invisible y la porción en blanco es el área visible. Y graficando básicamente un diagrama cartesiano tenemos la elevación y tenemos las distancias, ¿no? Entonces podemos ver algunas distancias que son invisibles, ¿no? Hacia qué distancia ya no podemos ver y desde qué distancia sí podemos ver, ¿no? Entonces es la forma en la que se representa esta visibilidad, ¿no? Ahora, el análisis de cuenca visual dentro de lo que son las líneas de visión también pueden utilizar algunas celdas o todas las celdas, ¿no? Para el área de estudio.
Debido a que el análisis de cuencas visuales puede ser una operación que requiere mucho tiempo, se han desarrollado varios algoritmos para calcular las cuencas visuales, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? tenemos un DEN demasiado voluminoso, y para ello, pues, para poder realizar este análisis se han generado varios algoritmos, ¿no? Algunos algoritmos están diseñados para rasters de elevación y otros más para TIN, ¿no? Ahora, un paquete de SIG generalmente no proporciona opciones de algoritmos o información sobre de cómo o el detalle de estos algoritmos, ¿no? ArcGIS, por ejemplo, toma un raster de elevación como fuente de datos y guarda la salida básicamente ya, como cuenca visual, ¿no? Un formato, una salida raster, ¿no? Ahora, dentro del análisis de cuencas visuales basados en raster, derivar una cuenca visual a partir de un raster de elevación sigue una serie de pasos, ¿no? Primero, se establece una línea de visión entre un punto de vista y el objetivo, ¿no? ¿Ok? En segundo lugar, se deriva un conjunto de puntos intermedios a lo largo de esta línea de división. Por lo general, estos puntos intermedios se eligen de intersecciones entre la línea de visión y las líneas básicamente de la cuadrícula raster, ¿no? Ahora, en tercer lugar, se estiman las elevaciones de los puntos intermedios mediante interpolación lineal. Finalmente, el algoritmo examina las elevaciones de los puntos intermedios y determina si este objetivo es visible o no. Básicamente, una línea se coloca sobre un raster y los algoritmos ven, ¿no?, a lo largo de esta línea qué puntos son visibles y cuáles no. ¿Ok? Este procedimiento se puede repetir también utilizando cada celda del raster de elevación como objetivo, ¿no? El resultado es un raster que clasifica las celdas entre visible y no visible. Ahora, en el análisis de cuencas visuales, utilizando un DEN de alta resolución, por ejemplo, con el caso de los DEN LIDAR, puede requerir bastantes recursos en nuestros sistemas, ¿no? Ahora, dentro de las cuencas visuales basados en datos TIN, ¿no?, podemos derivar cuencas visuales a partir de un TIN. Sin embargo, esto no sigue reglas tan sencillas como en el caso de los raster, ¿no? Se pueden aplicar las siguientes reglas, ¿no? La primera regla determina si un triángulo puede dividirse en partes visibles o invisibles, o si un triángulo completo puede definirse como visible o no visible, ¿no? Entonces, no es lo mismo que en el caso de raster, ¿no? En los raster es, este píxel es visible o no es visible. Sin embargo, en un TIN, parte del triángulo, ¿no?, de la red triangular, puede ser visible y parte no. Ahora, este último es más simple que el primero, ¿no? O sea, básicamente es más fácil procesar raster que los TIN, ¿no? Ahora, suponiendo que un triángulo completo eh, deba ser visible o invisible, la segunda regla determina si la visibilidad se basa en uno, dos o tres puntos, ¿no? Y sobre esto vamos a mencionar algunos datos siguientes, ¿no? Ahora, tomando lo anterior mostrado, ¿no?, podemos también tomar varios puntos y ver qué puntos son visibles y cuáles no. Y esto se le va a denominar cuenca visual acumulada, ¿no? El resultado de un análisis de cuenca visual utilizando un raster de elevación como fuente de datos es un mapa binario, ¿no?, que muestra áreas visibles y no visibles. Ahora, esto va a variar si tenemos varias entradas, ¿no? Ahora, dados dos o más puntos de vista, como se mencionaba, un mapa de cuenca visual se convierte en un mapa de cuenca acumulativo. Puede decir, en este punto es visible, en este otro punto ya no es visible y en este otro tampoco, ¿no? O sea, supongamos tenemos tres puntos, ¿no?, de puntos de vista que vamos a analizar para la cuenca visual. Entonces la salida va a indicar en el punto A, en el punto 1 no es visible, en el punto 2 no es visible y en el punto 3 es no visible. ¿Ok? El número de valores posibles en un mapa de cuencas visuales es básicamente es el número más 1, ¿no? Ahora, se muestra una aplicación de cuenca visual, va a ser básicamente con operaciones booleanas, ¿no?
Bien, ahora supongo que dos puntos de vista para un análisis de cuencas están etiquetados como J, K. Usando las cuencas visuales derivadas para cada punto de vista, la operación básicamente es una combinación, ¿no? Podemos dividir las áreas visibles en un mapa donde sea visible solamente para el punto J, visibles para solamente el punto de K, visibles tanto para J como para K. Y también puede ser invisible tanto para J como para K. Entonces eso es lo que queremos indicar, ¿no? Okay, y esto básicamente es la representación de lo que les estamos comentando, ¿no? Entonces tenemos algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la opción de conteo A, la opción de conteo B, ¿no? O sea, la opción que vemos aquí es, por ejemplo, ¿no? En 0 puede representar, es visual solamente para K, 1 es visible solamente para J y 2 es visible para ambos, ¿no? Tal como se muestra aquí, ¿no? Acá también muestra, ¿no? Visible solamente para J y para K, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Digamos en una opción booleana, ¿no? Visible para J y para K, ¿no? Tal lo que está más marcándose en este color. Visible solamente para K, ¿no? Esta área solamente es visible para K. Y esta coloración o esta área que está aquí es no visible ni para J ni para K. Y esta coloración, que es la que vemos acá, es visiblemente solamente para J, ¿no? Entonces, a esto nos referimos como cuenca visual acumulada, ¿no? Y sí podemos tener varios puntos de observación, ¿no? Podemos tener una serie de senderos y queremos ver desde qué puntos podemos observar ciertos accidentes geográficos o podemos planificar una ruta, ¿no? Ahora, en relación a la precisión de los datos de la cuenca visual, la precisión va a depender de las fuentes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La regla para juzgar la visibilidad puede ser diferente si utilizamos un TIN o un DEN, ¿no? Entonces, también se menciona que, digamos, la precisión del análisis de la cuenca visual puede ser entre el 66 y el 85%, ¿no? Dependiendo del software, ¿no? Ahora, también se ha sugerido expresar la visibilidad en términos probabilísticos, ¿no? ¿Qué tan probable sea ver en lugar de utilizar, digamos, métodos binarios o lecturas binarias, ¿no? ¿Es visible o no visible? También puede ser en términos de porcentaje, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay de que podamos ver un accidente desde cierto punto, ¿no? Ahora, dentro de las aplicaciones de las cuencas visuales se ha mencionado que se pueden utilizar para la gestión y evaluación del paisaje, ¿no? También para la selección de senderos escénicos, para excursionistas, ¿no? Y también para preparar modelos en 3D, ¿no? Entonces, esto es lo que muestra una cuenca visual, ¿no? Simplemente me paro desde este punto y de repente puedo ver este cerro o este accidente geográfico, esta montaña, pero más hacia abajo, de pronto hay una lomada o una colina que es más baja y pues yo no la puedo ver, ¿no? Ahora, el análisis de cuencas visuales es útil también para la selección de sitios para instalar, por ejemplo, puntos de observación forestal o estaciones de telefonía también, ¿no? O torres para televisión, ¿no? Porque también, si la transmisión de datos también se ve afectada por la eh, interposición o la sobreposición o el bloqueo que pueda tener algún objeto, ¿no? Bueno, dicho esto, espero que haya sido de su agrado la clase y nos vemos a la siguiente clase.